De las masas con las cuales fabricamos panes, muchas veces nos encontramos que hay ingredientes que no son tan usuales. En este caso me estoy refiriendo a las papas hervidas en puré o puré en escamas, y de eso se trata la masa que vamos a hacer hoy. Nos va a servir para hacer panes rellenos en este caso, pero la masa tal cual está horneada es un ejemplo de cómo hacer una preparación muy aireada, muy liviana y que nos puede servir después para acompañar comidas o bien para utilizar en estos ejemplos. Así que hoy tenemos panes rellenos con una masa a base de papas. Vamos a preparar la misma. Además de llevar papas, otra de las características es que no lleva ni materia grasa ni huevos. Entonces, desde ya vamos a tener una masa que va a ser liviana. Esta masa va a llevar, en principio, una especie de levadura madre o de, no llamemos masa madre, pero sí de una preparación previa. ¿Qué vamos a hacer con estos ingredientes? Harina, agua, levadura y miel. Todo esto lo vamos a trabajar con un tenedor, así apenas, y lo vamos a dejar levar hasta que duplique el volumen. Y si no, por lo menos en sitio tibio durante unos 15 minutos. Entonces, esto lo vamos a unir todo. Esto va a hacerse como una masa bastante dura en principio, pero que después va a ablandar porque la levadura va a empezar a formar aire. No se olviden que cuando hacemos estas preparaciones, lo que estamos tratando de lograr es multiplicar la colonia de levaduras para después tener un mejor aroma y sabor en el pan. Entonces, ¿ven este bollito que se forma? Lo vamos a dejar ahí que vaya creciendo antes de ponerlo dentro de la masa. Lo vamos a dejar por acá. ¿Y qué otros ingredientes tenemos para la masa? Por un lado, bueno, harina de trigo. Si conseguimos una harina con un poco más de gluten, tipo 3 ceros, podría ser, y si no, 4 ceros. Otra vez, levadura de cerveza. Por supuesto, una cantidad de sal, siempre es una cantidad mínima. Y después tenemos leche, agua y las papas en escamas, el clásico puré en escamas. Si no quieren utilizar esta cantidad de escamas y el agua, podrían reemplazarlo por papas hervidas con cáscara, enfriadas, peladas y después hechas puré, para que entonces estén secas. Yo acá tengo 300 centímetros cúbicos de agua, 100 gramos de papas en escamas. Estos 400 gramos podrían ser de puré de papas. Acá tengo 250 de leche, 100 gramos va a pesar toda esa masa previa, 10 gramos de sal, 25 de levadura y medio kilo de harina. Entonces vamos a colocar la harina dentro de la batidora. Vamos a trabajar, por supuesto, con el gancho amasador, porque esta va a ser una masa de levadura. Colocamos la harina, vamos a colocar la sal y la vamos a mezclar bien. Recuerden que la sal no puede tocar la levadura, así que cuando está ya dispersa dentro de la harina no va a ser el contacto tan directo. Colocamos esta levadura así desmigajada, la leche, y me voy a buscar la levadura que ya está levada, esa masa previa o ese fermento previo que ya hice. Acá, vamos a ver, ven cómo se forman enseguida los alvéolos, ¿no? Eso significa que la levadura está viva y que realmente actuó. Miren cómo se retrae. Todo esto lo vamos a colocar acá en el interior de la masa. Las escamas de papa. Y a velocidad lenta vamos a unir todos los ingredientes agregándole finalmente el agua. De a poco. Vayan lento porque lo que necesitamos es justamente ir uniendo todos los ingredientes y las papas se van a ir hidratando,
y toda la masa se va a ir uniendo. Es una masa muy muy blanca, es una de las características, no llevar yemas, no llevar manteca. Es una masa que se va a mantener, por supuesto, súper blanca. Bueno, ya notamos nosotros que la máquina logra tener como un solo bollo que va girando alrededor de la cuba. Entonces ya lo vamos a bajar sobre la mesada. Así vemos de qué manera está. Esto lo vamos a retirar, agarrar la masa. Y lo que vamos a hacer es empezar a trabajarla un poco. No le agreguen más agua ni más harina. La masa es así, dura en un principio, pero todavía necesita hidratar, por supuesto, las escamas de papas, la harina, y trabajarse muy bien. Si ustedes ya saben que esto va a ir a una masa salada, le podrían agregar perfectamente algo de pimienta, pimienta blanca molida, o un poco de nuez moscada. Además, supongamos que hagan unos panes, por ejemplo, con espárragos o con aceitunas. En este caso, como yo voy a utilizar la masa para dos rellenos, entonces la masa en realidad la voy a dejar así neutra para poder después trabajarla. Lo que necesito es darle un poco de trabajo hasta que se note bien lisa, y entonces ahora ya voy a poder envolverla en papel film y llevarla a la heladera que levante para que logre justamente un mayor volumen y que no se vaya, no se ponga fuera de control. Entonces vamos a envolverla y la vamos a llevar a la heladera. Si están muy apurados, en sitio tibio, y si no, en heladera. Para la masa de papas, hacer una masa previa con 50 gramos de harina, 5 gramos de levadura fresca, 40 centímetros cúbicos de agua y 10 gramos de miel. Dejar crecer al doble. Para la masa, colocar en un bol 500 gramos de harina, 10 gramos de sal, 25 gramos de levadura de cerveza, los 100 gramos de la masa previa, 100 gramos de papas en escamas y 250 centímetros cúbicos de leche. Comenzar a trabajar la masa e ir agregando 300 centímetros cúbicos de agua. Una vez que la masa se despega del bol de la batidora, bajar a la mesada y continuar sobando. Cuando la masa esté lisa, envolver en papel film y conservar en heladera. Dividir la masa en 2 porciones iguales. En el caso del relleno salado que vamos a hacer, lo que voy a integrar al interior del pan es un poco de algún jamón crudo, un prosciutto o un jamón cocido o algún otro fiambre que a ustedes les guste, algún queso de pasta dura como puede ser un Emmental, por ejemplo, o semiduro, y un poco de ricota. Y después rúcula y algún tomate, sea algún gajo de tomate crudo o de tomate confitado, como ustedes quieran. Yo acá tengo unos cherries mini que están confitados, le vamos a poner uno en el interior, lo cual le va a dar bastante humedad, y después los arrollamos y los tenemos ahí armaditos hasta tener la masa estirada. Vamos a hacer alguno más, ven, de esta manera. Entonces tenemos mucho sabor, mucho color también dentro del pan, y toda esa falta que decíamos de materia grasa y de huevos y demás, con todos estos sabores realmente no las vamos a extrañar. Y podemos hacerlo individual o podemos hacerlo en forma de un solo pan más grande. Vamos a buscar la masa en la heladera. Tengo la masa dividida en dos porque una parte va a ir para la salada y otra para la dulce. Esta ya está. Ven cómo empezó ya a levar. Vamos a estirar con un poco de harina acá bien sobre la mesada hasta lograr un rectángulo para después poder cortar esas tiritas que van a envolver todo el relleno. Entonces acá cuesta un poco porque al estar fría, pero se puede manejar perfectamente. Hay que tener un poco de paciencia y directamente el resultado va a ser bueno.
estiramos, ven, súper blanca es la masa, muy, muy blanca. Ahí. O sea, no se preocupen si tiene mucha harina. Ahí lo vamos a trabajar. Un poco. Ahí. Si van a hacer con media receta, van a salir más o menos unos 8 a 12. Y una vez que los tenemos ahí, directamente podemos cortar. Acá. Acá. Estas puntas para que sean bastante más rectos también. Y esta también la vamos a sacar. Lo que hacemos es apoyar uno de estos en cada uno y los vamos a ir arrollando. ¿Ven? Vamos, estiren la masa se estira perfectamente y siempre hacemos el cierre hacia abajo. Si quieren lo pueden aplastar y pasarle agua o huevo batido. Ahí los vamos poniendo. Vamos a completar todos estos y los vamos a colocar en una placa apenas enmantecada, apenas. Los espolvoreamos con un poco de harina, así están bien, con un aspecto bien artesanal, y podríamos colocarles apenas un poco de queso por encima antes de ir al horno. Y si no, a veces le pueden agregar el queso cuando sale del horno, entonces se queda bien derretido y no se va todo a la base. Horno. Vamos a trabajar con un horno a 180 grados, no los vamos a dejar levar, directamente van a ir al horno ahora. Con un horno a 180 grados durante aproximadamente unos 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. El horno Ormay tiene la característica de poseer el sistema de limpieza continua. Para el relleno salado, estirar la masa de 30 por 40 centímetros, hacer rollos con láminas de jamón, queso Emmental, ricota fresca, tomates confitados y rúcula. Dividir la masa en 8 porciones iguales. Esconder los rollos de jamón dentro de la masa. Disponer sobre placa enmantecada y hornear. Horno 180 grados durante 15 a 20 minutos. Y para la receta que vamos a hacer dulce, la idea es hacer unas espirales de canela muy embebidas con algún arrope, con algún jarabe y con nueces. Entonces la masa es la mitad de la masa base, ya está estirada ahí. Y lo que vamos a hacer es primero un rollo para después cortar las distintas porciones. En el rollo lo que vamos a hacer es estiramos más o menos de unos 25 por 40 centímetros y acá le vamos a colocar entre 150 y 200 gramos de algún queso cream cheese, algún queso para lograr que una buena humedad de la masa y que por supuesto sea rico. También podríamos utilizar un mascarpone si queremos, pero es un poco más blando. En cambio este se va a mantener perfecto y después imagínense que es muy rico en el sabor. De acá sobre el queso bien estirado vamos a distribuir unos 150 gramos de azúcar orgánico. Es decir, vamos a colocar por encima el azúcar orgánico. ¿Ven? Distribuyéndolo en forma de lluvia. Yo acá tengo 200 gramos. 150 van a ir acá y los 50 restantes van a ir al molde. El azúcar chango nos presenta su azúcar orgánico, sin refinar, para consumidores que buscan una alimentación ecológica según las nuevas tendencias a nivel mundial.
El azúcar orgánico tiene la ventaja de conservar un poco ese sabor herbáceo y más salvaje del proceso de fabricación a partir de la caña de azúcar. Por eso le da como un sabor extra después a la preparación. ¿Qué es lo que tenemos? Algún elemento saborizante extra como la canela. Elijan una canela de excelente calidad porque se refleja después en el producto terminado. Y le vamos a agregar también nueces de pecan, unos 50 o 60 gramos de nueces de pecan o pecanas o pacanas. En cada uno de los países tiene una denominación distinta. Y todo esto va a ir acá en el interior. Y le vamos a agregar la ralladura de media naranja. Todo esto tenemos que enrollarlo para mantener después un cilindro del cual vamos a cortar las porciones. La masa todavía está fría, porque recuerden que recién salió de la heladera. Entonces arrollamos ahí sobre sí mismo, vamos estirando un poco, siempre en la punta. Vamos a destruir la masa, si quieren le ponen huevo o las pintan con agua o directamente nada. Y así entonces tratamos de mantener un cilindro que se despegue bien de la mesada y lo vamos a envolver en film y después los vamos a llevar a frío hasta el momento de poder cortarlos. Así que esto va a ir acá. Yo mientras voy y ya lo tenemos listo. Para el molde vamos a tener o algún jarabe de esos de maíz, o una miel de arce, o un arrope, cualquiera de esos productos bien melosos. Podría ser alguna miel de alguna fruta en particular que tenga buen sabor. Y lo vamos a colocar en un molde. El molde puede estar enmantecado, pero si es un molde antiadherente, prácticamente no lo necesita. Y vamos a distribuir acá. Son unos 200 gramos de cualquiera de estos productos. Con los arropes, un arrope de uva o un arrope de higos que se venden en el norte, realmente van muy bien. Y el resto del azúcar, como les decía hoy, va a ir acá puesto en cada uno de estas cavidades. Lógicamente que si no tienen los moldecitos clásicos de muffins, pueden utilizar un molde grande, pero sí tengan en cuenta que no sea desmontable, porque si no todo este líquido se va a ir para el fondo. Y entonces ahí colocar todo esto y los rollos uno al lado de otro. Entonces después van a desmoldar todo un conjunto. Estos van a ser individuales. Vamos a agregar un poco de canela. Lo mismo que tiene el relleno en el interior. El tema es que después en el horno todo esto va a hervir y van a transformar todo eso en una preparación que muchas veces llaman sticky buns, porque son así como pegoteados estos bollos. Y acá vamos a agregar algunas nueces, pero en mitades. Así después las encuentran en los rollos, porque se van a presentar lógicamente al revés. Así que vamos a terminar de ponerle las nueces. Voy a buscar la masa cuando esté fría y voy a cortar todas las porciones para poner después en los moldes. El molde tiene 12 cavidades, entonces con la mitad de esta masa puedo hacer perfectamente 12 de los rollitos. Los ponemos ahí en el medio y una vez que los tengamos, no hace falta, si la masa está muy fría, deberían dejarla unos 15 minutos que leven a temperatura ambiente antes de entrar al horno. Pero si no lo enfriaron mucho, a temperatura de heladera, digamos, la masa puede ir directamente al horno.
a un horno a 180 grados. Estos van a llevar aproximadamente unos 20 minutos. ¿Cómo me doy cuenta que están? Porque la masa está cocida. Y van a ver cómo hierve todo el derredor de la masa. Entonces, en cuanto retiran, esperan 3-4 minutos y enseguida los dan vuelta, porque si no, todo esto se va a pegotear. Si les pasa eso, lo que pueden hacer es pasar por arriba del fuego, como volando por una hornalla, y después volverlos a despegar. Pero son súper, súper ricos. Vamos al horno. Para el relleno dulce, estirar la masa de 40 por 25 centímetros. Distribuir 150 gramos de queso cream cheese en la superficie. Espolvorear con 100 gramos de azúcar orgánico. Perfumar con canela molida y distribuir 100 gramos de nueces de pecan picadas. Perfumar con ralladura de naranja. Enrollar y enfriar. Cortar 12 porciones. Para el molde, distribuir 200 gramos de algún arrope o algún jarabe. Espolvorear con 50 gramos de azúcar orgánico y una pizca de canela. Colocar mitades de nueces y luego el rollito de masa. Dejar fermentar 15 a 20 minutos y hornear en horno a 180 grados por 15 a 20 minutos. Desmoldar de inmediato. Siempre es bueno tener anotado en nuestros cuadernos de recetas estas masas que son simples de composición, porque son ingredientes que tenemos nosotros en casa, que lo podemos trabajar, y si hacemos una cantidad grande podemos congelar la masa cruda y después disponer de ella cuando lo necesitemos. Hoy yo les di dos ejemplos, uno más mediterráneo en cuanto al relleno y el otro más clásico en cuanto a esos sticky buns con las nueces, la canela y el azúcar orgánico. Pero ustedes pueden incluir dentro de la masa los ingredientes que más les gusten. Y con eso pueden desarrollar su creatividad arrollándolos, haciendo espirales, o también pueden freírlos en tiritas y después presentarlos para una comida como acompañamiento, como si fuese un pan. Así que espero que lo practiquen. Es una masa muy simple, da resultados excelentes y los espero en la próxima para seguir asombrándonos con más masas dentro de la pastelería. Nos vemos.